esas diferencias. 10 hilos detach.c, lo copio y modificamos el código con el objetivo de construirlo con el modo detach. Bien. Bien. La función que van a imprimir va a ser exactamente la misma. Vamos a hacer un ejemplo en el que la función que imprimen todos esos 10 hilos es la misma, con lo cual aquí no tenemos que modificar absolutamente nada. Y en el main, básicamente lo que tenemos que modificar es, fijaos, primero, que el tipo de atributo que queremos especificar para ese tipo de hilos, en vez de ser de tipo joinable, va a ser de tipo detach. Luego le ponemos de tipo detach. Construimos los hilos con esos atributos, con lo cual estamos construyendo 10 hilos con el tipo detach. Luego no hacemos un join por ellos, porque si hacemos un join, como son de tipo detach, no hay que hacer join por ellos. Lo que pasa es que aquí vamos a tener un pequeño problema que a lo mejor alguien detecta. ¿Qué ocurre si lo dejamos así? ¿Cuál sería el problema? ¿Alguien me sabría decir cuál es el problema de este código? Que bajo determinada cierta ejecución puede dar un problema. ¿Cuál sería? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿Qué ocurre? Aquí creamos los 10 hilos. Estos 10 hilos se ponen a ejecutar este código. Y este hilo principal también tiene su vida, que digamos que puede ser planificado al igual que los otros 10 hilos. ¿Y qué ocurre si el hilo principal hace aquí un return 0? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurriría? ¿Alguien sabe decirme? ¿Me oís primero? Sí. Ah, vale, estáis contestando. Los hilos mueren, efectivamente. Vale, es que no había visto el chat. ¿Podría acabar antes el hilo principal? Efectivamente, podría acabar antes el hilo principal. Y eso, a todos los efectos, equivale a un exit que mata todo el proceso, que muere todo el proceso, con lo cual los hilos también terminarían. Por tanto, el problema de esos hilos detach es que el hilo principal no debería morir antes que ellos, porque si no, no se van a ejecutar. Por tanto, bueno, una posibilidad es, y en el código así aparece, es hacer un slip, es decir, que el hilo principal nos aseguremos de alguna forma que va a morir después de que todos los hilos han terminado. Para el sleep, recordemos, man 2 sleep, no, man 3 sleep, tenemos que incluir este fichero de cabecera. Lo vemos por aquí. Y ahora, en principio, ya no debería haber un problema, pero fijaos que el hilo principal tiene que estar durmiendo durante un tiempo. Es un poco, en este tipo de escenario no tiene mucho sentido construir hilos de tipo detach, porque si al final el hilo principal tiene que dormir, pues es más eficiente que espere por los hilos. Pero bueno, es para que veáis que tenemos distintos tipos de hilos y cómo los problemas que pueden dar uno y otro. Vale, vamos a compilar. Lo voy a poner por aquí arriba. En GCC 10 hilos detach menos lp thread menos o 10 hilos detach. Compila correctamente, ejecutamos y la realidad es que se van a ejecutar esos 10 hilos que imprimirán su identificador y después de 5 segundos el hilo principal habrá terminado. ¿De acuerdo? Luego, ¿veis las diferencias? ¿Veis cómo se diferencian ambos tipos de hilos? Todos los ejemplos que podamos ver, os voy a subir bastantes ejemplos de paso de parámetros. Hoy vamos a hacer unos pequeños ejemplos pasándole un entero, pero yo os voy a subir bueno, de hecho ya está en Moodle, hay ejemplos más complejos, pero como el objetivo de la asignatura no es que sepáis programar con hilos de forma excepcional, porque eso queda fuera, digamos, de la idea de la asignatura. O sea, sí que tenéis que conocer toda la conceptualización de los hilos, tenéis que saber utilizar los hilos, obviamente, pero digamos que toda la parte, digamos, de programación de los hilos
tampoco es el objetivo final de la asignatura, aunque insisto que esto es como C, es decir, C no es el objetivo de la asignatura de sistemas operativos y sin embargo tenéis que manejarlo para poder programar en un sistema operativo. O sea que básicamente no significa que no tengáis que saber, pero no es el objetivo de la asignatura, sino que es el objetivo de probablemente otras asignaturas y por eso también yo os dejo código de apoyo para que lo probéis y os sugiero pues, que probéis con ello, etcétera. Hoy vamos a hacer algún ejemplo para que veáis cómo podemos pasarle algún parámetro al... Porque aquí en este ejemplo, en estos ejemplos que hemos visto, tanto en el detach como en el joinable, no le estamos, o sea, no le estamos pasando ningún parámetro, aquí estamos poniendo un null y este parámetro de aquí no lo estamos usando para nada. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde yo, en lugar de imprimir el identificador del hilo, pues que imprima, por ejemplo, el valor entero que le pase, que le pasemos al hilo, ¿vale? Vamos a verlo. A ver, ¿hay alguna pregunta aquí en el chat? En el caso de thread joinable, ¿cómo se puede comunicar un thread con el main? ¿A qué te refieres con que se comunique? Es por el ejercicio 8 de la hoja. Bueno, a ver, no sé los ejercicios que tenéis que hacer. Algunos de ellos probablemente no los podáis hacer, es lo que os dije el otro día. Comunicarse, pueden enviarle, o sea, una de las cosas que puede hacer un thread es usar el exit para mandar un valor de salida. Es decir, en este caso no estamos mandando ningún valor, pero esto, p3 exit, yo creo que se referirá a eso, el ejercicio. No lo he visto, pero supongo que se referirá a eso. El p3 exit, como podéis ver aquí, puede devolver un valor. Luego ese valor lo puede recoger el hilo principal usando el pthread join. Bien, el pthread join tiene aquí un doble puntero donde recoge el valor de otro thread por el que está esperando y que ese thread le manda a través de ese valor un valor de salida. Por tanto, es una forma de comunicarse entre un thread joinable y el hilo principal que está haciendo un join por ese thread joinable. ¿Esto responde a tu pregunta, Jaime? ¿Sí? Vale, perfecto. Muy bien. Insisto, no vamos a dedicar muchísimo tiempo a hacer todos los ejemplos posibles de threads. Os dejo código para que probéis vosotros, pero sí vamos a hacer algunos ejemplos que os ayuden a ser capaces de programar cualquier tipo de thread. ¿De acuerdo? Y luego dedicaremos el resto de la clase a hacer problemas y, como he dicho antes, cogeremos la hora siguiente que inicialmente iba para el sistema de ficheros y la utilizaremos para terminar ya ciertos ejercicios de procesos y terminar el tema completamente. De todas formas, como ya os dije en algún momento, si necesitáis tutorías, me podéis pedir tutorías, podemos hacer tutorías por mail, por Teams, por el Collaborate. Podemos hacer tutorías entre bastantes alumnos, o sea, si quedamos en un día que nos venga mal porque no coincide con clases y lo organizamos, no tengo problema en cualquiera en hacer tutorías de cualquiera de los temas que hayamos visto. ¿Vale? Bueno, os voy a poner otro ejemplo, por tanto. Vamos a hacer un ejemplo donde lo que ahora hagamos sea, lo que digo, imaginad que queremos construir un ejecutable donde le voy a llamar hilo_int, pero como queráis llamarlo, donde yo le voy a pasar, por ejemplo, imaginad que yo le paso un número entero, ¿vale? Un 8, un 15, el número que sea. Y lo que quiero es que ese thread coja y le mande bueno, más bien voy a hacer un ejemplo donde ese programa principal construya 10 hilos y al hilo 1 le mande este valor, al hilo 2, bueno, no, vamos a empezar algo más sencillo. Voy a construir un único hilo, le paso el valor y ese hilo imprime por la salida estándar ese valor que le estoy pasando. ¿Vale? Ese es el primer ejemplo. Y luego lo complicamos un poco más creando 10 hilos
a los cuales al primero le paso ese valor, al siguiente el valor más 1, al tercero el tercero el valor más 2 y así sucesivamente. Vale, entonces, fijaos, voy a poner, lo voy a llamar hiloint.c desde 0. Aquí, ¿qué ocurre? Que el main sí que tiene que recibir algún argumento y va a recibir el valor que yo le voy a pasar al hilo para que lo imprima por la estándar. Luego, aquí no tengo que poner void, aquí tengo que poner, como ya sabéis, arc, char, arv. De forma que lo primero que tendría que comprobar, como ya sabéis, es que el arc tiene que ser al menos 2, ¿vale? Si es menor que 2, a ver, se ha quedado. Vale, si es menor que 2, ¿qué hago? Pues si es menor que 2, ya sabéis, no podéis usar el print error, porque aquí todavía no ha habido ninguna llamada al sistema, no hay ningún error relacionado con la... Pero sí que puedo utilizar el fprintf, estándar error, y poner error. El uso de este código es, lo hemos llamado hiloint y número, ¿vale? El número que queréis que ese hilo imprima por la salida estándar. Es un ejemplo muy sencillo, no tiene mucha dificultad, pero es para que veamos cómo le podemos pasar ese valor entero a ese hilo. Y saldríamos con, bueno, pues con un 1, por ejemplo, y ya está. En otro caso, ¿qué ocurre? En otro caso ocurre que arv1 contiene ese valor entero, pero no contiene ese valor entero, contiene una cadena de caracteres. Por ejemplo, si yo le paso el valor, o sea, hiloin 8, arv1 tendrá esto, ¿de acuerdo? Tendrá la cadena de caracteres 8. ¿Con qué función yo soy capaz de pasar de esta cadena de caracteres al número 8? ¿Cuál es la función que me permite hacer eso? ¿Lo sabéis? ATOI. Muy bien, perfecto. ATOI, si ponemos ATOI, está incluido en el standardlib.h y es una función que convierte la porción inicial del string a entero, ¿vale? O sea, en este caso, si tenemos una cadena que es el 8, me lo devuelve al valor 8, que es lo que quiero que ocurra. Luego, por aquí arriba, incluyo ese fichero de cabecera. Bueno, también incluyo el estándar.io, porque sé que para el fprintf voy a necesitarlo. Y bueno, incluiré más cosas adicionales, pero de momento eso. Y me declaro aquí un valor, que es el número, que es de tipo entero, que lo que hago es número igual a ATOI arv1. Bien, ya tengo el número. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo que pasar ese número al thread que construyo. Y ese thread es el que va a imprimir por su salida estándar ese valor. Vale, recordemos, lo primero que teníamos que hacer, para recordarlo, es los atributos. Si ponéis ahí pthread attr init, bueno, pues tengo que incluir este fichero de cabecera, que lo incluyo por aquí. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es declararme una variable de tipo pthread attrt, me la declaro y la llamo attrib, atributos, y tengo que inicializar esos atributos, ¿os acordáis? Pasándole la dirección, es decir, pasándole ampersand attrib. Y ahora, una vez que lo he inicializado, ¿de qué tipo quiero que sea? Bueno, normalmente van a ser de tipo joinable, por lo que os digo, porque para que hacer que el hilo duerma, pues para eso hago un join por ese hilo y espero a que termine el hilo correspondiente. Entonces, lo voy a poner de tipo joinable. Ya sabéis que, bueno, aquí hay un montón de servicios relacionados con atributos, pero solo hemos visto el del tamaño de la pila, que tampoco lo vamos a usar vamos, no sé si en algún ejercicio que tengáis que hacer lo necesitáis, pero hay más cosas, hay la dirección de la pila, parámetros relacionados con la planificación de los hilos, hay muchas cuestiones un poco más de bajo nivel que no entramos en ellas, pero que sirven
para modificar esos atributos. Pero vamos, el que nos interesa a nosotros en particular es este de aquí, que nos permite modificar el tipo de hilo que queramos construir. Y entonces es esta que le pasamos la dirección del atributo y el tipo de atributo, que si os acordáis, aquí lo queremos hacer como tipo joinable, y el tipo joinable aquí abajo vendrá en algún sitio. A ver si pongo pthread. Si pongo esto, aquí viene. Me lo copio directamente del manual. Si os acordáis de ello, pues lo podéis poner directamente. Y ya tengo los atributos construidos. Ahora me falta crear el thread correspondiente. Para crear el thread, si os acordáis, pthread create, el mismo fichero de cabecera, y esto tenía 4 parámetros. El primero, la dirección del identificador. Tenemos que construirnos una variable de tipo pthread. Luego aquí justo debajo, justo debajo de los atributos me construyo pues una variable que es el identificador del hilo. Vale, entonces pthread create. El primer parámetro, la dirección del hilo. Ampersand hilo. Segundo parámetro, los atributos, la dirección correspondiente. Luego attrib. Tercer parámetro, la dirección de la función que va a ejecutar, de la rutina que va a ejecutar el hilo. El hilo, vamos a construir una función que ya sabéis que la función tiene que, si os acordáis, es una función que recibe void asterisco y devuelve void asterisco. Esto siempre va a ser así. Perdón. Entonces aquí, void asterisco, la función la vamos a llamar imprimir número, y recibe un parámetro también de tipo void asterisco. Hasta ahora, en el ejemplo que hemos visto, ese parámetro P no lo usábamos para nada, pero en este caso sí lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer básicamente es imprimir el valor que le pasamos. Entonces, como tercer parámetro, luego construimos esto de aquí, ¿vale? Luego construimos este cuerpo de esa función. Pero aquí en el pthread create, fijaos que lo que le tengo que pasar es la dirección del nombre de la función que hemos llamado imprimir num. ¿Puedes repetir por qué es void asterisco? Pues porque a ver, el problema, los threads se construyen para que sean genéricos, para que te valgan de forma que ese thread pueda, digamos, ejecutar una función que tú le puedes pasar cualquier parámetro, cualquier conjunto de parámetros, y pueda devolver cualquier valor de cualquier tipo. Si tú le pones void asterisco, eso pues un puntero a algo que cualquier cosa. Es decir, que si tú le quieres pasar un entero, será un puntero a entero. Pero si tú lo que le quieres pasar es una cadena de caracteres, eso será un puntero a char. Y si lo que tú le quieres pasar es varios parámetros, un entero, un char y un float, por ejemplo, construirás una estructura que contendrá esos campos y le pasarás un puntero a esa estructura. Y lo mismo con la devolución. Con la devolución, esa función puede devolver cualquier cosa. Puede devolver un entero, devolviendo un puntero a un entero. Puede devolver una cadena de caracteres, devolviendo un puntero a char. Podrá devolver varias cosas si tú construyes una estructura con esos campos y devuelves un puntero a esa estructura. Luego, haciéndolo con void asterisco, estás generalizando cualquier función que pueda ejecutar ese thread, pasándole cualquier tipo de parámetro y devolviendo cualquier cosa. Entonces, esa es la idea de hacer void asterisco. Vale, perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que le tenemos que pasar? Pues os he dicho, si queremos pasarle un entero, en lugar de pasarle un entero, le pasaremos un puntero a entero. Luego, ¿en dónde estará el número que yo quiero pasarle? O sea, estará en número, pero yo, como lo que le paso es un puntero a void, lo que le pasaré será la dirección de ese número. Eso es un puntero a void, es un puntero a entero, concretamente, en este caso concreto.
Y así creo el hilo. Luego, ahora a continuación, codificaremos, programaremos esta función. Pero de momento, fijaos que lo que le estoy pasando en vez de null, como en los ejemplos anteriores, es la dirección a un entero. Bien, y el programa, el main, el hilo principal, lo único que le quedará por hacer será hacer un join. ¿Un join de quién? Bueno, el join, si os acordáis, y si no os acordáis, ponemos el manual, pasa el thread, pero no la dirección, le pasa directamente el identificador del thread. Luego le pasa hilo, sin más, y recoge el valor de finalización. En este caso, no queremos que este, este hilo se comunique con el hilo principal a través de nada, porque lo que hemos dicho es que el hilo lo único que va a hacer es imprimir por la salida estándar el número que se le pasa y termina. Por tanto, no tenemos que recoger nada, pero como os preguntaba uno de vuestros compañeros, si quisierais que este hilo, el hilo llamado hilo, se comunicara con el hilo principal, podría devolverle algo, porque puede devolver un puntero a void. Pero en este caso, como lo hemos pensado, no le devuelve nada, luego no recogemos nada, hacemos un null, es como cuando hacemos un wait null y no recogemos el estado de terminación, pues aquí no recogemos, digamos, el valor que nos devuelve este thread. Bien, y una vez que hacemos el join, este hilo ya habrá terminado el hilo correspondiente, terminará él también, y ya está. Vale, nos falta, por tanto, no sé, no he puesto la llave de finalización. Ok. Y ahora, ¿qué me queda? Me queda este cuerpo de esa función. ¿Y esa función qué tiene que hacer? Fijaos, esa función recibe un puntero a void, pero en este caso concreto no recibe un puntero a cualquier cosa, recibe un puntero a un entero. Luego lo que hago es, me declaro una variable de tipo entero, que la llamo número, como queráis llamarla, me da igual. O si queréis para no liarnos, la llamo num, me da exactamente igual. Pero vamos, que esto es una variable local a este, si se llamara número tampoco pasa nada porque esta es una variable local a esta función y esto es una variable local a esta otra función que es el main. Pero bueno, para que no os liéis, le pongo otro nombre distinto, da igual. Y lo que tengo que hacer es hacer un cast. No sé si os acordáis lo que es un cast, pero es básicamente decirle, vale, pues esta variable, en este caso concreto, esto no es void asterisco, sino que es in asterisco. Lo que pasa es que yo cojo el valor genérico que me están pasando, le hago un cast y digo, vale, pues esta variable es de tipo puntero a entero. Y a continuación uso esa variable para hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese hilo? Ese hilo lo único que tiene que hacer es un printf que lo que haga sea num porcentaje de barra n. ¿Y dónde estará ese número? Pues ese número estará en aquí. ¿Lo veis? Esto, en el contenido de num, será el entero que le ha pasado el hilo principal. Y una vez que haga eso, hace un prethread exit, que como digo, en este caso no le va a enviar nada, con lo cual es un prethread exit null. Si le mandara algo, este hilo podría recoger ese valor aquí. ¿Me seguís? ¿Entendéis lo que estoy haciendo? Fijaos, le estoy pasando un valor, que en este caso es un puntero a entero. Este está recogiendo ese valor concreto y siempre va a ser así. Es decir, si yo lo que paso es un entero, pues aquí tendré que poner una variable puntero a entero. Si fuera una cadena de caracteres, sería char asterisco. Os he puesto ejemplos de varios tipos con una estructura, etcétera, en el código que tenéis en Moodle. Cuando digo el código que tenéis en Moodle me refiero, para que lo veáis, aquí, en gestión de procesos. Bueno, estos códigos de ejemplos utilizados en clase de procesos pesados e hilos, estos tengo que actualizarlos con los ejemplos de este año, porque son del año pasado. Pero este código de ejercicios, no, perdón, el de hilos es el que os digo, este lo podéis bajar directamente porque son los ejemplos, son más ejemplos de los que vamos a ver en clase. Entonces podéis probarlos. Y este de aquí, de los de procesos pesados, lo tengo, aunque os lo podéis bajar, voy a actualizarlo y cuando lo tenga actualizado avisaré en el foro
que os podéis ya bajar la nueva versión de esos procesos pesados con todos los ejemplos que hayamos visto durante la clase pero vamos, que os lo podéis bajar porque hay ejemplos muy parecidos a los que hemos visto también. Vale, ¿qué más? ¿Habéis entendido el ejemplo? ¿Cómo le pasamos el entero al thread correspondiente? ¿Sí? ¿Alguna duda? No sé si hay alguna duda en el chat. Déjame que lo mire. No. Vale, pues vamos entonces a compilar. Listo. Todo esto lo tenéis en ese código que os digo y más ejemplos todavía. ¿Vale? Compila perfectamente y yo si lo ejecuto sin nada, me va a decir error, me tienes que pasar un número, porque yo le estoy diciendo que le voy a pasar un número. Si le paso un 12, pues me imprime ese hilo, me imprime un 12. Si yo le paso un 25, pues me imprime un 25. Si le paso un 1400, pues me imprime un 1400. Es un ejemplo muy sencillo, no tiene mucha dificultad, pero ya hemos conseguido pasarle un valor, un parámetro a esa función que va a ejecutar el hilo. Bien, vamos a complicar un poquito las cosas para que veáis, por ejemplo, que los threads tienen posibilidad de tener condiciones de carrera. Que eso os lo conté al principio, os dije, cuidado, los threads, sí, tienen una cosa que es muy buena, que comparten memoria y eso te permite bueno, en lo que me estabais preguntando, en lo que me estaba preguntando el compañero, no solo se puede comunicar el hilo con el main a través de ese valor p3exit, sino que se puede comunicar directamente con variables en memoria. Recordemos que los hilos comparten variables de memoria. Si tú aquí, a ver, en el hilo in, por ejemplo, en cualquiera, si tú aquí me declaras variables globales, este thread, el thread hilo y el thread principal pueden acceder a esa variable en memoria. Luego se pueden comunicar también a través de variables, porque comparten zona de memoria. No comparten, digamos, la pila. Cada thread tiene su pila, pero las variables globales son accesibles por los hilos. Claro, ¿qué pasa? El problema que tiene es que hay que tener cuidado con el acceso a esas variables globales por parte de los hilos. Eso lo habéis visto en concurrencia. ¿De acuerdo? Luego, aparte de lo que os he dicho de que con el EXIT podéis comunicaros información, también a través de variables globales, variables de memoria. Pero vamos a hacer un ejemplo, voy a coger el ejemplo del hilo que le paso un entero, y ahora lo voy a complicar un poquito más. Voy a hacer que en lugar de que el hilo principal construya un único hilo y le pase un entero, voy a hacer que el hilo principal le construya 10 hilos y al primero le pase el número que yo le paso. Si es un 8, pues un 8. Al segundo hilo le pase ese número más 1. Es decir, al segundo hilo le pasaría un 9. Al tercero, un 10. Al cuarto, un 11. Y así hasta que lleguemos a los 10 hilos correspondientes. Y vamos a ver que si no tenemos cuidado, se van a dar condiciones de carrera. Voy a hacerlo sin tener cuidado de momento. Y luego os explico por qué falla eso y vemos cómo se puede resolver. ¿Me seguís lo que quiero hacer? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, pues en ese caso vamos a hacer el ejemplo. Vamos a copiar el hilo int y lo voy a llamar 10 hilos in.c. Y voy a modificarlo para ello. Bueno, lo primero que tengo que modificar es que, fijaos, que en lugar de construir un único hilo, voy a construir 10 hilos. Luego, en vez de declararme una única variable de tipo hilo, me tendría que declarar 10 variables de tipo hilo, pero eso es farragoso y no tiene mucho sentido, por lo tanto uso las armas que me proporciona el lenguaje C, que son, por ejemplo, utilizar un vector. Eso es lo de siempre. Entonces, me voy a declarar aquí una constante que lo voy a llamar número de hilos. Esto simplemente es por no poner el número a pelo, sino que directamente, pues si quiero cambiar el número de hilos que construyo, directamente lo cambio aquí y ya no tengo que cambiar el resto de código. Y aquí, simplemente, en vez de poner, bueno, lo voy a llamar hilos y
es un vector de 10 posiciones en este caso. Vale. Obviamente, bueno, los hilos van a ser todos. Bueno, aquí también voy a modificar esto porque lo he llamado 10 hilos. Int. Y el número está bien, atoiarv1, pero aquí, bueno, los atributos todos son de tipo joinable, pero aquí antes de crear, o sea, los hilos, tengo que crear 10 hilos, no un solo hilo. Luego, fijaos. For, voy a construirme, bueno, me voy a declarar una variable que sea un índice para el for. Y igual a 0 hasta número de hilos. Claro, si yo le paso el mismo número, pues sería esto que tengo ahí, pero como le voy a pasar distinto número, fijaos, ¿cómo lo hago? Pues lo hago de la siguiente manera. Fijaos lo que voy a hacer. Lo que hago es, a ver, lo que hago es, creo el hilo con número, ¿vale? El primer hilo lo llamo con el número, pero luego lo que hago es sumar 1 a número, para que al siguiente hilo le pase el número ya modificado. Es decir, al primero le pasaría, si yo le paso 8, primero le pasaría 8, al siguiente le pasaría 9, al siguiente le pasaría 10, al siguiente le pasaría 11 y así sucesivamente hasta 10 hilos. Y con el join, básicamente lo mismo. Tengo que esperar por 10 hilos. Bien. ¿Creéis que voy a tener problema aquí? ¿Se os ocurre que voy a tener problema o en principio esto está bien? Así a priori puede parecer que está bien, ¿no? Puede parecer porque yo estoy construyendo threads de tipo joinable, pasándole una función que es la misma, porque voy a hacer lo mismo que hacía con el hilo int, pero a los threads le paso un número distinto, sumándole 1 a cada uno de ellos. Así a priori puede parecer que funciona y que está bien, pero veremos que esta versión es errónea. Es errónea. ¿Alguien se le ocurre por qué o a nadie se le ocurre? Pregunto. No van a imprimir cada uno el que debería. ¿Pero por qué motivo? Porque cuando accedan habrá cambiado. Bueno, es un poco eso, es un poco eso. Ay, sí, bueno, aparte, sí hay un error, pero eso es verdad. Habría que poner hilo i, eso es un error de compilación que me estoy... Sí, eso es, por supuesto, está mal. Perfecto, gracias por el apunte. Y luego hay un compañero vuestro que dice que cuando tú le pasas este número, ese número puede haber cambiado. Sí, efectivamente, ahí está el error. Es decir, veremos que esa variable es una variable que va a ser modificada. Ay, no sé qué ha pasado. Va a ser modificada. Bueno, y en el join hay que modificar también, efectivamente. Gracias. Sí, no me refería a este problema. Yo, por supuesto, que estaba para adaptarnos a que ahora hilo, y se llama hilo, no se, hilos, no se llama hilo. ¿Vale? Eso es. Pero aparte de eso, que obviamente es porque estamos modificando el código anterior y es un vector en vez de una variable, etcétera, etcétera, es lo que dice vuestro compañero. Cuando yo le pase el número, o sea, el problema es que esos hilos se ejecutan concurrentemente. ¿Y qué va a pasar? Pues que no sabemos en qué orden. Entonces tú le estás pasando un número y por otro lado tienes un thread que está modificando ese número de forma concurrente. Luego se van a dar situaciones en las que hay condiciones de carrera. Vamos a probarlo y veréis que eso va a ocurrir. A ver si hay alguna... También el Jacob... Vale, eso está bien. Vale, es un poco lo que habéis dicho. Vale, pues, ¿me seguís? Voy a probar este ejemplo para que veáis que se dan condiciones de carrera. Compilo gcc 10 hilos in.c -o 10 hilos in.
Lo ejecuto pasándole un valor, por ejemplo el 8 que os decía antes, y fijaos, no hace lo que tiene que hacer. No está haciendo lo que tiene que hacer. Porque aquí, ¿qué tendría que ocurrir? Me tendría que poner 8, 9, 10, 11, 12, 13 y así hasta 17. Sin embargo, aquí me pone números que se repiten. ¿Por qué? Pues por lo que os digo, porque se están dando condiciones de carrera con esa variable número. Luego, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, se podría utilizar mecanismos de sincronización, pero eso es un poco, en este caso, primero que no los conocemos, los vais a ver cuando veáis el tema de comunicación y sincronización, pero que se puede resolver muy fácilmente si en lugar de utilizar un único número, lo que utilizamos es un vector de números. Y a cada hilo le pasamos su posición correspondiente, porque esa posición ya, si tú solo modificas una vez esa posición, no es modificada por ningún otro hilo, con lo cual tú la puedes usar sin ningún problema. Aquí el problema es que la variable número es una variable que tú le estás pasando a hilos y la estás modificando de forma concurrente. Si lo que hacéis, fijaos, es esto, que números sea una variable, que sea un vector y le pongo números i igual a, bueno, y tengo otra que, vale, y tengo otra que se llama número, la voy a llamar número inicial o num inicial, ¿vale? Num inicial es un entero y números es un vector. Entonces, el número inicial es el igual que antes. Cogemos el dato i, se lo pasamos sobre arv1 y tenemos ese valor inicial. Y lo que hacemos es, fijaos, poner a cada posición de ese vector, ¿qué es lo que hacemos? Pues le ponemos el número inicial, que es siempre el mismo valor, más i. ¿Vale? Para el primero será más 0, el número inicial. Para el segundo será más 1. Para el tercero será más 2. Y así sucesivamente hasta el número de hilos. Y aquí, en lugar de pasarle número, le pasamos números i. ¿Me seguís? De esta manera, fijaos que es distinto, porque número inicial vale siempre un valor y esto va cambiando, pero va cambiando sobre la posición correspondiente de ese vector. Y ese vector, a cada hilo, se le está pasando una posición de ese vector diferente. Al hilo 0 se le pasa la posición 0. Al hilo 1 se le pasa la posición 1. Al hilo 2 la posición 2 y así sucesivamente. Por tanto, ahí no va a haber condiciones de carrera porque cada uno está usando una posición distinta, cosa que no ocurría en el ejemplo anterior donde le pasábamos una única variable y modificábamos esa variable de forma concurrente. ¿Me seguís? Vamos a probar que esto sí funciona. Pero veis que en la programación con threads se complica por el hecho, o sea, tiene una ventaja que es que permite compartir variables de memoria, pero por otro lado tiene el problema de que hay que sincronizar el acceso a esas variables de memoria y que si no tenemos cuidado, ese código puede generar condiciones de carrera. Entonces, compilamos 10 hilos in, menos lpthread. Bueno, antes no he puesto lpthread y ha funcionado, es porque, bueno, en mi sistema, aunque no lo ponga, realmente lo compila con esa librería. Pero lo pongo yo siempre para que vosotros os acostumbréis a usarlo de esa manera, de compilarlo de esa manera. Y ahora, si yo le paso 10 hilos in con el valor 8, fijaos que ahora ya sí funciona. No tienen por qué ir en el orden. El orden ahora justo parece que casi se han ejecutado en el orden. Pero fijaos que dependiendo cómo la ejecución, el orden es distinto de los hilos. Pero lo que sí que ocurre es que no se repite ningún número y los números que se le pasan a cada uno de esos 10 hilos es el que le corresponde. Al 0 se le pasará el 8, el número 8, al 1 se le pasará el número 9, al 2 se le pasará el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido el ejemplo? ¿Sí?
Bien, pues en el código que os paso, tenéis ejemplos de cómo pasarle distintos pasos de parámetros. Cómo ese hilo puede devolver algún valor. Si queréis, a ver, si queréis os puedo hacer un ejemplo. Dejadme que os lo muestro. A ver. Vale, el código que os vais a bajar es este de aquí. Cuando os bajéis hilos, os vais a bajar esto de aquí. ¿Vale? Son desde 1 a 10, son 10 ejemplos de código de hilos. Hay un LEME. El LEME os dice, pues este programa crea 10 hilos de tipo joinable y el hilo principal espera por todos ellos. Este lo hemos hecho, 10 hilos. Hemos hecho el 10 hilos de detach, que es que los 10 hilos de tipo detach y el hilo principal duerme 5 segundos para evitar que termine antes que los otros 10 hilos. Este también lo hemos visto. Este programa crea un hilo de tipo llenable, le pasa un argumento de tipo entero y el 10 hilos sin también. Pero luego hay otros ejemplos que no voy a entrar en ellos porque no tenemos tiempo para ver todos ellos, pero fijaos, hay uno que le pasa un argumento de tipo cadena de caracteres, otro que le pasa dos sumandos que el hilo tiene que sumar e imprimir por su salida estándar, y otro que le pasa dos argumentos, se crea una estructura y se le pasa un puntero a la misma. Cada uno de los hilos imprime los campos de la estructura. Y el que os digo es este programa crea un hilo de tipo joinable pasándole dos sumandos que el hilo tendrá que sumar y devolver como valor de salida. Simplemente os lo voy a poner, os lo voy a contar un poco porque quiero tener tiempo para hacer algunos problemas globales de la asignatura, ¿vale? Del tema. Pero bueno, os cuento ese ejemplo para que lo veáis. Vale. Fijaos, es un ejemplo que es lo que os decía. Básicamente, a ver, os lo voy a pintar por aquí. Dejadme que os comparta una pizarra en blanco, ¿vale? Básicamente, a ver, lo que os quiero contar es esto. Tenemos, bueno, nuestro código, el hilo principal, ¿vale? El main. El main. Esto es el main. ¿Vale? El main. Y luego este main construye a su vez otro hilo, que es el hilo, a ver, es el hilo sumador, ¿vale? Es el hilo sumador. Lo vamos a llamar hilo sumador. Hilo sumador. ¿Vale? Y ese hilo sumador, el hilo principal le pasa dos valores. Le pasa un valor que es un sumando, ¿vale? Un sumando, sum 1, por ejemplo, y un valor que es sum 2. Entonces, este hilo sumador suma ambos números, bien, suma ambos números, y el resultado se lo pasa al main. Se lo pasa al main. Uy, no sé qué he hecho. Ay, no sé qué he hecho. Vale, aquí. Se lo pasa al main, ¿vale? Y es el main el que lo imprime por la salida estándar. En el ejemplo anterior, lo que hacíamos básicamente es que el que imprimía por la salida estándar el número era el hilo. Ahora es el hilo principal, el main, el que tiene que imprimir por la salida estándar, en este caso, el resultado de sumar, sumando 1 más sumando 2. Eso es lo que queremos que haga el ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos al código, lo cuento en el código. Fijaos, en el código, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí abajo. Bueno, lo primero, los sumandos se le pasa al código mediante parámetros, ¿vale? Valor 1 y valor 2. Si arc es menor que 3, pues das un error porque le tienes que pasar
el nombre del ejecutable más los dos valores que quieres que el hilo sume y eso se lo pase al main principal. Bien, entonces esto como siempre. A continuación, vamos a construir un único hilo. Ese hilo es el que hace la suma de los dos sumandos y le devuelve el valor. Luego, ¿de tipo qué? De tipo joinable, porque el hilo principal tiene que hacer un join por él. Luego esto es lo de siempre, ¿vale? Esto de aquí es crear, inicializar los atributos, ponerlos de tipo joinable. Aquí nos vamos a construir una estructura, ¿vale? La estructura es la estructura sumandos. ¿Por qué? Porque al hilo no le vas a pasar un único valor, sino con un entero valdría. Pero le tienes que pasar dos, le tienes que pasar los dos sumandos. Luego la forma de hacerlo usando un puntero a void es lo que os decía antes, usando un puntero a una estructura que tenga dos valores de tipo sumando. También se le podría pasar un vector en este caso, ¿vale? Pero bueno, lo hemos hecho con una estructura. Se puede hacer de distintas formas. Entonces, fijaos, ¿qué hago? Me declaro una estructura de ese tipo, una variable de estructura sumandos. Y lo que hago es, al campo sum1 de esa estructura le pongo el valor de hacer un ato i sobre argumento v1 y al campo sum2 de esa estructura es el resultado de hacer un ato i sobre el argumento v2. Y a continuación, fijaos que creo un hilo, el hilo que va a hacer la suma, pasándole los atributos que hemos dicho, poniéndole el nombre de la función sumar, ¿vale? La función sumar ahora veremos en qué consiste, pero es esta función de aquí arriba, y, y pasándole la dirección de esa variable que es una estructura de struct sumandos. Bien, y a continuación, en el hilo principal, fijaos que lo que tengo que hacer es hacer un join por ese hilo y recoger el valor de la suma en un valor de... ¿Os acordáis que el join era doble puntero, verdad? Era doble puntero. Pues fijaos, por un lado, porque lo que devuelve un hilo es un puntero a void, no devuelve un entero, devuelve un puntero a entero, en este caso, porque va a devolver el resultado de la suma. Luego, yo tengo que declararme aquí un puntero a entero y pasarle la dirección de esa variable. Por tanto, ahí ya tendré el doble puntero, ¿vale? Es un poco complejo por lo que os digo, porque es que los threads, con el objetivo de ser genéricos y poderle pasar cualquier tipo de parámetros y poder devolver cualquier tipo de parámetros, tiene que utilizar ese void asterisco. Entonces, y para que compile correctamente sin ningún warning, como el pthread join, si os vais a pthread join y hacéis un man de pthread join, esto es un void doble asterisco, pues aquí tenéis que ponerle el void asterisco correspondiente más el otro puntero, que es el de este ampersand de aquí. Es un poco complejo, como digo, pero siempre se va a hacer igual. Es decir, que en cuanto hayáis visto cómo se hace, todos los ejemplos que devuelvan un valor de tipo entero serán así. Y este lo único que hace es imprimirlo por la salida estándar. Fijaos, ¿cuál es el cuerpo de la función? Pues el cuerpo de la función será, le paso un parámetro genérico, un void asterisco, pero en este caso, ¿qué es ese puntero a void? No es un puntero a void cualquiera, es un puntero a estructura sumandos, porque es lo que le estoy pasando. Le estoy pasando esta estructura, en la dirección de esta estructura. Luego aquí me declaro estructura sumandos par. Y esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí lo hago exactamente igual que si fuera un puntero entero, pero con un puntero a struct sumandos. Lo que pasa es que aquí hay una dificultad añadida. ¿Cuál es la dificultad añadida? Que este hilo de aquí tiene que devolver el resultado de la suma, se lo tiene que devolver al hilo principal. Claro, ¿qué pasa? Que para devolverle le tiene que devolver una dirección que sea capaz de ver, porque si le manda una dirección que está en la pila de ese hilo,
El problema es que si yo aquí, en vez de poner puntero suma, pongo suma directamente, ¿qué ocurre? Pues que el problema es que esta variable está en la pila de ese hilo. Y cada hilo tiene una pila diferente. Tú no le puedes pasar el valor de una variable de tu pila a otro hilo. Puedes hacerlo o bien con una variable global o bien con una variable que esté en la zona de heap del proceso. No sé si os acordáis de esto del heap. Y para ello, lo que tengo que utilizar es un malloc que me permite reservar memoria en la zona de heap del proceso. Y entonces yo, como hago un malloc y recojo una variable, una dirección, esa dirección sí que se la puedo mandar al hilo principal. Es un poco complejo, como digo, pero es para que veáis cómo se haría, digamos, en el peor de los casos. En este caso es el más complejo, es cuando a un hilo yo le tengo que pasar una serie de parámetros y lo hago a través de una estructura, por ejemplo, y además ese hilo hace algo, que en este caso es sumar los valores de esos sumandos, y tiene que devolver el valor correspondiente, se lo tiene que devolver al hilo principal. Y eso, la única alternativa que tengo, bueno, tengo varias alternativas, como he dicho, o tengo una variable global y esa variable global se comunican los hilos a través de esa variable global, o bien a través del pthreadset yo lo que puedo hacer es me declaro una variable de tipo puntero algo, con el malloc me asigna memoria dinámica en el heap del proceso y yo le mando la dirección al hilo principal. Y es el hilo principal el que coge e imprime por la salida estándar el contenido de esa dirección de memoria. Voy un poco rápido y es un poco complejo, pero bueno, esto no deja de ser threads y ¿por qué en el join lo casteas a void? Pues por lo que te digo, si no lo haces, te va a dar un warning, te va a decir, es que el pthread join recibe void asterisco asterisco y tú en este caso me estás pasando un puntero a struct sumandos, no, perdón, un puntero a entero. Entonces, para que el compilador no se queje, realmente creo que no haría falta. Si, mirad, si yo lo quito el asterisco y lo compilo, hilo sumador, sal, lo llamo, me da un warning. O sea, realmente sí me lo compila, pero me da un warning. Para evitar el warning, pues es lo que os digo. Si tú le pones aquí un cast y le dices, oye, que esto, yo sé que aunque sea un puntero entero, en este caso trátamelo como un void asterisco para la compilación, porque yo sé lo que estoy haciendo, básicamente, ¿vale? Entonces, si haces esto, compilas sin ningún tipo de warning. Pero que va a funcionar igual, ¿eh? O sea que no va a haber ninguna diferencia en ese sentido. ¿Bien? Vale. Si fuese AIN se quejaría igual, se quejaría exactamente igual. Porque es que el pthread join es que de hecho es AINT, ¿no? En este caso. Es que es AINT. Fijaos. Ah, bueno, quieres decir que si el join, su cabecera fuera in puntero puntero. No, en ese caso obviamente no se quejaría. Pero es que entonces no podría recoger valores que no fueran enteros. Entonces por eso es void asterisco asterisco. ¿Sí? ¿Entiendes lo que te comento? No, decía en vez de castear a void a int. Pero sí, vale, pues supongo que se quejaría, pero no lo sé. Voy a mirarlo, os lo digo. Si fuera, si le pones esto, ¿no? Yo creo que sí se quejaría, pero vamos a comprobarlo. Sí, se queja igual. Es que es un tema de cabecera del pthread join, ¿eh? O sea, es que él ya sabe que es un... o sea, el compilador se da cuenta de que esto es un puntero puntero entero, porque es la dirección de algo que es un puntero entero. Pero tú lo que le haces con esto es decirle, oye, cállate, porque sé que, aunque sea un entero, me lo pones como void asterisco para que no se queje, pero es simplemente una cuestión de que no se queje el compilador. El resultado es exactamente el mismo.
¿De acuerdo? Y ahora si lo compilamos y lo ejecutamos, bueno, vamos a ejecutarlo, lo he llamado hilo sumador sal y le paso un 2 y un 3, el hilo hace la suma, le devuelve al hilo principal y el hilo principal lo imprime por su salida estándar. Si le paso 56 más 4, pues hace la suma el hilo, se lo pasa al resultado y lo imprime el hilo principal. Bien, ¿veis? Es un poco farragoso, insisto, la programación, por eso de que sea genérico, etcétera. Pero si os veis todos los ejemplos, los probáis, los cambiáis con otros tipos de datos, etcétera, veréis que siempre va a ser lo mismo. Y lo importante es lo que os digo. No, o sea, a alguien a lo mejor se le podría ocurrir decir, bueno, pero ¿y por qué no me haces, en vez de hacerme esto, me haces esto? In suma, la suma es el resultado de sumar los dos sumandos y me devuelves la dirección de suma. Alguien podría decir esto. Pero ¿qué está ocurriendo si hago esto? Si hago esto, lo que ocurre es que esta variable es lo que os digo. Esta variable está en la pila del hilo que hace la suma. Cuando se lo mande al hilo principal, esa variable desaparecerá y será incorrecta. Fijaos, si lo intentamos compilar de esta forma, compilar supongo que compilará sin problema. O sea, compilar no creo que dé problema. Ah, no. Ah, bueno, espera. Claro. Tendría que quitar esto. Suma igual a esto, ¿vale? O sea, compilar aquí me compilará. Compilar, compila. Pero cuando intento ejecutarlo, 8, 3, me da un segmentation fall. Me da un segmentation fall porque, efectivamente, porque este hilo principal está utilizando una dirección de una variable que corresponde a la pila de otro hilo. Y ese variable no se comparte. Se comparten las variables globales, se comparte la zona de heap, pero no se comparte esas variables. Por eso así no me funciona. Tengo que coger, hacer esto de aquí, hacer un malloc del tamaño de un entero. Esto me va a reservar un espacio de un entero en la zona de heap. Lo que haré será esto y tendré que mandar esto. Y así ya sí compilará y también ejecutará correctamente. ¿Me seguís? Insisto, dentro de los threads probablemente, y es más por tema de pero bueno, hay cosas que son importantes, lo que os digo, que aquí se demuestra, con este ejemplo, se demuestra que cada uno de los hilos tiene tiene su pila y esa pila es propia del hilo. Eso lo vimos en las transparencias, si os acordáis, vimos que aquí, que por proceso es cierto que los hilos van a compartir las variables globales, los ficheros abiertos, los temporizadores, las señales y los semáforos, etc. Pero cada thread tiene sus registros, su pila, su estado y su máscara de señales. Por tanto, ahí se demuestra que la pila es propia de cada hilo y no podemos usar variables de la pila de un thread en otro thread. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Todo el mundo ha entendido esto? Bueno, pues con esto terminamos todo el tema. Ya hemos terminado lo que es la parte teórica. ¿Qué nos queda? Pues nos queda ver ejemplos y mi idea es haceros ejercicios que tengan que ver con los exámenes, porque creo que es la mejor forma que os vais a enfrentar al futuro examen que vais a tener, ¿vale? Entonces, si no tenéis ninguna duda, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis que repitamos alguna cosa de las que hayamos visto durante el tema? Ahora es momento de que si queréis que repita alguna cosa, pues poder hacerlo. Si no, pues pasamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, pues nada, vamos a pasar. Y para eso os voy a poner, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos.
Bueno, yo creo que casi... Vamos a empezar por este ejemplo, que fue un problema que hemos puesto además hace muy poquito. Esto fue en julio del 2020, o sea, fijaos, no puede ser más reciente. Bueno, vamos a intentar hacer el ejercicio, ¿vale? Lo primero de todo, cuando os tengáis que enfrentar a cualquier ejercicio, es que siempre, siempre, siempre antes de poneros a programar, a hacer nada, os leáis detenidamente el enunciado, subrayéis aquellas cosas que consideréis importantes, pintéis, dibujéis todo lo que necesitéis, ¿vale? Es un consejo que os doy porque muchas veces es verdad que por falta de tiempo y ahora con esto del tema de la pandemia que tenemos que hacer pues muchas veces los exámenes online, pues es cierto que a lo mejor nos excedemos un poco en limitar el tiempo, pero bueno, también luego somos generosos en las notas, eso también tenerlo en cuenta, pero que a veces os agobiáis y decís, venga, que tengo que empezar ya. Es mejor que dediquéis un poquito de tiempo a la lectura, digamos, comprensiva del enunciado, que seguro que os vais a ahorrar después tiempo. Y que leáis todo el ejercicio completo, porque si no, hay cosas que a lo mejor en el primer apartado o hay apartados posteriores que os dan pistas sobre cosas que están en apartados anteriores. Entonces, eso de, esto como me lo sé, venga, me pongo ya a hacerlo rápidamente. Y luego os dais cuenta cuando vais al apartado último que os están diciendo una cosa que os abre la mente sobre alguna cosa que os habéis equivocado. Entonces, insisto, es mejor leer completo el enunciado y entenderlo completamente. Bueno, vamos a intentar hacer eso con este problema. Bien, dado el siguiente código incompleto correspondiente a familia.c, o sea, tenemos un código que se llama familia.c y cuyo ejecutable es familia, es decir, si alguien ejecutara familia se convertiría en un proceso que haría pues lo que se va a hacer aquí, ¿vale? Se pretende implementar el funcionamiento descrito en la figura que se adjunta debajo del código. Es decir, tenemos un código. Bueno, lo que pasa que es que hay tuberías. Hay tuberías en este ejemplo. No me había dado cuenta. Hay tuberías, cierto. Bueno, vamos a intentar hacer la parte que sabemos. Lo que pasa que no, es que pierde un poco el sentido. Es que no recordaba que este ejemplo tenía tuberías, es verdad. Vamos entonces a hacer. Es que, claro, el problema de este tema es que como tenemos que hacerlo solo de procesos, bueno, en ese caso vamos entonces, si os parece, casi mejor, nos vamos a ir al libro de problemas. Y en el libro de problemas nos vamos a ir, si queréis, en primer lugar al ejercicio 27. Vamos a abrir el libro de problemas. Ya sabéis que tenéis un libro de problemas. Ahí cuidado, o sea, mi consejo es que intentéis hacer todos los problemas que podáis, pero claro, os vais a encontrar con problemas que mezclan eh, cosas relacionadas con ficheros y que no hemos visto. Me acaba de pasar ahora mismo con las tuberías que no las hemos visto y no me acordaba que ese problema incluía cosas de tuberías. Vale, vamos al problema, hemos dicho el 27. Vale, 27. 27. El problema 1.27, que es, bueno, es de abril del 2012. Pero bueno, este está claro que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el tema de ficheros. Tiene que ver con threads mejor, pero bueno, vamos a verlo. No miréis la solución. Siempre que hagáis estos problemas, de poco sirve que os pongáis directamente a mirar la solución, porque cuando miráis la solución os quedáis como, pues es verdad, tiene sentido, esto tiene sentido. Pero como no os habéis enfrentado al problema, pues no sabéis qué dificultad tiene, porque realmente estáis leyendo directamente la solución. O sea que es mejor que aunque no saquéis nada, os peguéis con un problema durante 2 horas a coger y miraros 80 problemas y ver todas las soluciones. Porque eso no os va a ayudar, o sea, no va a ser bueno, os va a ayudar a entender cosas, pero realmente
no os va a capacitar para luego enfrentaros a un examen. Bueno, vamos a analizar este problema. Escribir un tramo de código que realice las mismas operaciones que el código que se muestra a continuación, pero maximizando la concurrencia entre las funciones invocadas y generando un único proceso. Y bueno, ahí hay una serie de variables de tipo entero, una serie de invocaciones a tarea A, tarea B, tarea C, tarea D, tarea E, con parámetros y luego imprimidos por la salida estándar, bueno, pues los valores de A, B, C, D, E. ¿Qué subrayaría yo de este ejercicio? ¿Qué subrayaría? Bueno, pues cosas como maximizando la concurrencia. Es decir, que obviamente tú puedes construirte un proceso que haga todo esto de forma secuencial y la solución sería correcta, pero no estarías haciendo lo que te dicen en el problema, que es maximizar la concurrencia. Eso es lo primero. Y segundo, generando un único proceso. Es decir, que teníamos distintas alternativas a la hora de paralelizar las aplicaciones. Si os acordáis cuando vimos los threads, vámonos a donde empezamos a ver los threads, decíamos, alternativas de diseño. Fijaos, alternativas de diseño. Proceso con un único thread. No hay concurrencia. Luego, esa solución no nos vale. Nos están pidiendo máxima concurrencia, eso sí, con un único thread, pero no nos vale esta solución. Luego tenemos múltiples procesos convencionales cooperando. Permite concurrencia, bien. Pero el problema es que tenemos múltiples procesos y en el problema que nos están diciendo. En el problema nos están diciendo que generemos un único proceso. Luego, esta solución tampoco nos vale. Luego, la última alternativa, y que a todo el mundo, una vez que lo analiza un poco, se le puede ocurrir, es usar threads. ¿Por qué? Porque por un lado permiten concurrencia y podemos tener threads dentro de un mismo proceso. Luego está cumpliendo los requisitos que nos está diciendo este ejercicio. ¿Sí? A ver, ¿tenéis alguna pregunta? Vale, en los ejercicios de procesos también hay pipes. ¿En el examen entrará tanto proceso como fichero? No, es lo que os digo. El primer parcial es solo de procesos, por eso no voy a hacer ese ejemplo porque hay mucha parte que tiene que ver con los pipes y ficheros tampoco entra. Es decir, en el primer parcial entra solo procesos, que complica mucho el hacer el examen, porque claro, sin ningún tipo de descriptor, etcétera, pues es complejo hacer algún examen, pero es que no nos queda más remedio si queremos ir parcial por parcial. ¿Cuándo es el primer parcial? Hablo de memoria, ¿vale? Comprobadlo, creo que es el 21 de octubre, pero comprobadlo en el calendario. ¿Será tipo test? No sé cómo será, pero no lo sé todavía, ¿vale? No os puedo ayudar con eso. Habrá partes que sean tipo test, habrá partes que sean respuesta libre, probablemente. O sea que lo que sí creo recordar que es online, ¿vale? Entonces eso, pues nos obliga a hacer unos exámenes un poco especiales en ese sentido, pero vamos, no creo que sea completamente tipo test, no lo creo. Pero todavía no lo tengo hecho y con lo cual no os puedo decir. Bien, ¿dónde estamos? Vale, en el ejemplo, en el ejercicio. Bien, entonces vamos a pintar esto que tenemos que hacer por aquí. Ya sabemos que tenemos que utilizar threads, ¿verdad? Y hemos dicho que tenemos que hacer la ejecución de una tarea A que recibe un 0, la ejecución de una tarea B que recibe un 0, la ejecución de una tarea D que recibe A, que es el resultado de ejecutar la tarea A. Es decir, tenemos cosas que se pueden hacer concurrentemente, pero hay dependencias entre las tareas. Por ejemplo, la tarea D necesita que la A haya finalizado, porque si no ha terminado la tarea A, la D no se puede empezar. La C, lo mismo, tiene que ocurrir que termine la tarea A para que podamos empezar la tarea C. Y la tarea E requiere que tanto la tarea C como la B hayan terminado. Bien,
Entonces, vamos a pintar eso en la pantalla. A ver, ¿qué preguntáis por aquí? Y si entregas ejercicios con Pipes para lo de los ejercicios propuestos, ¿se puede? A ver, por poder se puede, pero que quiero decir que lo que os digo es, y creo que ya lo repetí en alguna clase, que algunos ejercicios de los propuestos incluyen Pipes, pero que lleguéis al punto en el que hemos dado en clase, que si hay cosas que no hemos visto en clase, pues esa parte no la hagáis. Es lo que os dije la última vez. Que sois repetidores y sabéis utilizar los Pipes y queréis hacerlo, pues eso que estáis adelantando, pero vamos, que para la gente que no es repetidora y que no ha visto esos temas, pues que no hace falta, y para la gente que es repetidora tampoco hace falta, es decir, hay que llegar hasta el punto en el que hemos llegado, ya está, nada más. Es que os lo dije, que el tema antes se daba ficheros antes y por eso a veces es un poco ese problema en los ejercicios propuestos. Bien, vale, vamos entonces a pintar. Todo el mundo tiene el libro de problemas, ¿verdad? Sabéis que está en el Moodle, lo podéis abrir, etcétera. Bueno, vamos a pintar, por tanto, lo que os digo, vamos a pintar eso de ahí. Bien, hemos dicho que vamos a tener un único proceso, ¿vale? Un único proceso. Un proceso. Y luego vamos a tener varios hilos, ¿no? Vamos a tener varios hilos. Por defecto va a haber un hilo principal, que es el main, ¿bien? Y luego tenemos tareas. ¿Estáis de acuerdo conmigo que la tarea A y la tarea B se pueden empezar a ejecutar de forma concurrente porque no dependen entre sí? Sí, ¿verdad? A y B se pueden ejecutar de forma concurrente. Bien. Entonces, o bien construimos dos hilos para esas tareas y el principal espera por ambas, o si queremos minimizar el número de hilos pero maximizando la concurrencia, podemos hacer que el hilo principal ejecute, por ejemplo, la tarea A y construya, antes de ejecutar la tarea A, construya otro hilo, que sea el que ejecute la tarea B. Porque me da igual construir dos hilos y que si tú construyes dos hilos y resulta que el hilo principal espera por A, por ejemplo, pues es equivalente a que ese hilo ejecute directamente la tarea A, porque hasta que no acabe la tarea A no va a terminar, el hilo principal va a estar bloqueado en el join. Luego, lo que podemos hacer básicamente es, lo que os digo, hacer que el principal construya, ejecute la tarea A y el otro hilo, ¿vale? El otro hilo construya la tarea B, ¿vale? Ejecute la tarea B. Y ahora, una vez que el hilo principal haya ejecutado la tarea A, ¿qué puede ponerse a ejecutar? Directamente podría ejecutar la tarea D. Lo que pasa que antes de ejecutar la tarea D, sabemos que la tarea D y la tarea C se podrían hacer de forma concurrente, ¿sí? Luego, vale, luego a ver si lo pongo así, en cuanto termine la tarea A, ¿qué va a pasar? Que el hilo principal va a lanzar otro hilo de forma que él, por ejemplo, ejecute la tarea D, el propio hilo principal, y el otro hilo ejecute la tarea C. ¿Sí? Vale. En cuanto termine la tarea C, bueno, mejor lo hacemos al revés, ¿no? Mejor que el hilo, a ver, que el hilo
el hilo principal ejecute C y el otro hilo ejecute D. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Bueno, pues porque si veis, la última tarea es B más C. Entonces, el hilo principal, hasta que no termine C, no va a poder ejecutar la tarea E. Por tanto, que haga el hilo principal la C y el D la puede hacer en concurrente. ¿Vale? Entonces, en cuanto termine C, ¿qué tiene que hacer el hilo A? O sea, el hilo principal. Esperar por B, hacer un join por B, hacer un join, ¿vale? Y una vez que B haya terminado, ya puede ejecutar la tarea E. ¿Me seguís? No sé si estáis viendo. La tarea A y la tarea B se pueden hacer en paralelo. En cuanto termine la A, la D y C se pueden hacer en paralelo. He optado porque el principal ejecute la C, porque si lo hacen al revés, que se puede hacer, no hay problema, podría hacer el principal la D y el otro el C, pero entonces el principal tendría que hacer un join por el D, que también tiene que hacer un join. ¿Cuándo tiene que hacer el join por el D? Cuando termine la tarea E, porque para imprimir A, B, C, D y E tiene que hacer un join por D. Pero digamos que este esquema que os estoy poniendo aquí sería el más sencillo en cuanto a llamadas join, en cuanto a creación de hilos, etcétera. Hay más alternativas, hay más soluciones para hacer el problema, pero esta sería una posible solución. Este dibujo que vamos a tener es el que, digamos, lo que voy a hacer, no sé si, o sea, básicamente, a ver cómo lo hago. Bueno, da igual, recordamos básicamente cómo tenemos que hacerlo y ya está. Pero ese es el dibujo, digamos, que corresponde en threads al problema que nos están poniendo. Vale, entonces voy a dejar de compartir esto. Vamos a compartir ya directamente el terminal y vamos a programar lo que hemos pintado. Básicamente lo que queremos es programar lo que hemos pintado. Entonces, lo vamos a llamar, el ejercicio era el 1.27, ¿vale? Pues lo vamos a llamar ejercicio 1.27.c. ¿Y qué tengo que hacer en ese programa? Bueno, a ver, en el examen no tendríais que programar tarea A. Se supone que tarea A, tarea B, tarea C, tarea D y tarea E vienen dadas, ¿vale? Vienen ya dadas. Pero para que sea capaz de compilar, me voy a inventar una tarea A, una tarea B, una tarea C, una tarea D y una tarea E que devuelve un valor entero y que recibe un valor entero, ¿vale? Simplemente esto es para que me compile el ejemplo que estoy haciendo. Entonces, me voy a declarar una función que es tarea A, que recibe un valor de tipo entero. Y, por ejemplo, la tarea A lo único que hace es devolver, pues suponed que devuelve, ¿por qué no me va esto? Vale, aquí. Vale, esto devuelve, por ejemplo, X, devuelve X, lo que recibe, ¿vale? Otra tarea, que es la tarea B, esto me lo estoy inventando, ¿vale? Es simplemente para que me compile, que en lugar de devolver X, devuelve X más 1. La tarea BC, pues, por ejemplo, puede devolver X por 2. La tarea D, pues devuelve, por ejemplo, X más 2. Y finalmente, la tarea. ¿Es imperativo que el programa compile para que podáis empezar a corregirlo? No, por supuesto que no, ¿eh? Esto es simplemente para que veáis que todo compila y funciona adecuadamente, pero por supuesto
que en un examen no se trata de que el código compile para nada en absoluto. O sea, ni me tenéis que poner los includes. O sea, eso no tiene sentido, ¿vale? O sea, yo no puedo pretender que vosotros lo sepáis. Es que, entre otras cosas, yo uso el manual para todo. Y eso es lo que yo... Básicamente os tenéis que saber. ¿Qué tenéis que saber a la hora de enfrentaros a un examen? Pues lo más importante que son el uso de las llamadas al sistema, por así decirlo, con los parámetros más importantes. Es decir, claro, si os, no significa que no me tengáis que poner absolutamente nada, porque entonces a mí me tenéis que demostrar que sabéis, ¿vale? Me tenéis que demostrar saber resolver un problema usando las llamadas al sistema, usando los servicios del sistema operativo y entendiendo las cosas fundamentales que hemos ido viendo. Pero que tenga que compilar, por supuesto que no. O sea, faltaría más. No, lo que pasa es que en este caso, yo sí que todos los ejemplos que pongo, como uso el compilador, quiero que veáis que esto no es magia y que esto, o sea, que sirve para cosas, o sea, que no es algo que sea simplemente teoría. Y por eso lo hago para que compile y siempre estoy con el compilador y estoy probándolo. Pero la realidad es que en el examen vosotros tenéis que ir a la parte fundamental. Y en este ejemplo es lo que os decía, se supone que las tareas vienen dadas y solo tenéis que usar, digamos, tendríais que escribir el tramo de código, es que además lo pone, el tramo de código que realice las operaciones, es decir, que no compilaría, ¿vale? Luego os pongo la solución. Yo estoy haciéndolo, digamos, de forma completa, pues para que me compile y que veáis que esto funciona, pero nada más, ¿vale? Ok. Y bueno, y la tarea T es, por ejemplo, x menos 2. Da igual, es por poner varios ejemplos de tareas que reciben un entero y devuelven un entero. Ya está. Vale, ahora ya el programa principal. El programa principal no va a recibir nada y ya sabéis que vamos a tener que crear threads. Hemos dicho que vamos a necesitar, el hilo principal va a ejecutar la tarea A, pero antes de ejecutar la tarea A, que es la primera que teníamos por aquí, sabemos que la tarea A y la tarea B se ejecutan en concurrencia. ¿Cómo los threads que voy a construir de qué tipo son? ¿Van a ser de tipo joinable o de tipo detach? Algunos de tipo joinable, otros de tipo detach. ¿Qué creéis? ¿Cómo van a ser? Depende. Pues todos van a ser de tipo joinable. Y os digo por qué. Porque aunque, por ejemplo, la tarea D, no, perdón, la tarea C o la tarea D, sí, me da igual. La tarea D se podría hacer a priori como tipo detach, no se puede hacer de tipo detach porque al final yo tengo que imprimir estos valores. Luego, si yo tengo que imprimir estos valores, todas estas variables tienen que tener el valor correspondiente a la ejecución de esas tareas. Luego, el hilo principal, antes de imprimirlo por la salida estándar, necesita esperar a que hayan terminado esas tareas, que algunas estarán en el hilo principal y otras estarán en hilos alternativos. Luego, todos los threads que yo construya serán de tipo joinable, ¿vale? Entonces, perfecto, pues nada, pues eso es lo que vamos a hacer. Sé que voy a construir hilos, luego y eso van a ser de tipo joinable. Luego lo de siempre, en los atributos, ¿vale? De thread, attr init, me voy, incluyo este fichero de cabecera, es lo que os digo en el examen, no me pongáis los includes, vamos, no es para nada, en absoluto. Y importante de esto, pues que os acordéis que el PCZTR init pues recibe una de este tipo, que luego os equivocáis y me habéis puesto una T menos, pues eso me da un poco igual. Quiero decir que yo no voy a compilar el código para nada, en absoluto. Vuestro código, otra cosa son las prácticas, que obviamente las prácticas tienen que compilar ejercicios que sean, digamos, de compilación, etcétera, y que necesiten eso, pero para el examen no. Atributo, entonces, lo de siempre, pthread attr init y le paso la dirección del atributo. Vale. Y le pongo de tipo thread, ¿cómo era? A ver, aquí el set detach state,
¿vale? Y que si os equivocáis y me ponéis solo joinable y no pthread joinable o tal, pues que tampoco me importa, o sea, son cosas razonables, o sea, no pretendo que os sepáis cosas de memoria que no sean razonables, o sea, entonces, pero bueno, que os sepáis más o menos el nombre, aunque no sea exactamente igual, pero que sí que os sepáis los servicios, cómo son, ¿vale? Eso sí. Y si me ponéis todos los atributos, o sea, todas las variables genial, pues mejor, obviamente. Todos los parámetros que recibe, pues mejor. Pero que si aquí en vez de ponerme pthread create joinable, me ponéis joinable y ya está, pues tampoco pasa nada en absoluto. Vale. Entonces, aquí estoy creando los atributos de tipo joinable y a continuación voy a usar el pthread create, que ya sabéis, es el que recibe los 4 parámetros, ¿vale? Entonces, me tengo que declarar una variable de tipo pthread, que es el hilo, los hilos. Bueno, ¿cuántos hilos? Si recordáis el dibujo, teníamos un hilo para B y otro hilo, sí, ¿no? O sea, era un hilo para B, porque C lo ejecutaba el propio hilo principal, otro para D y ya está, porque la tarea E también la ejecuta el hilo principal. Luego tendremos que tener un hilo para B, un hilo para D y ya está. Vale, pues eso. Pues nos declaramos 2 hilos. Hilo B e hilo D. ¿De acuerdo? ¿Que me construís hilos para todo? Tampoco pasaría nada, sería otra posible solución. Es que no entiendo por qué, por ejemplo, de los detach si no tiene que esperar a C. No tiene que esperar a C, tienes toda la razón del mundo. Y se podría hacer de tipo detach si yo, desde el hilo principal, no tuviera que imprimir el D. Pero es que es desde el hilo principal, desde el hilo principal al final del todo, tengo que imprimir todas las variables. Luego, como tengo que imprimir todas las variables, si lo pongo de tipo detach, y imprimo la variable D, no sé si la tarea D hubiera finalizado. Entonces, eso es una muy buena pregunta, por cierto. Como este hilo tiene que imprimir todas y cada una de esas variables antes de hacer el printf, o sea, aquí no hace falta, podría ser de tipo detach, pero como al final tiene que imprimir todas las variables, ese hilo tiene que esperar también por D antes de hacer el printf correspondiente. Por eso son todos joinables. ¿Me entiendes, Lorena? Vale, perfecto. Vamos a verlo de todas formas ahora en el código. ¿Por qué solo hacemos hilo B y hilo D? Por lo que os digo, porque podemos hacer hilos para todo. Pero claro, hacemos hilo para todo, pero ¿qué pasa? Que el hilo principal, imagínate que inicialmente solo podemos ejecutar A y B, ¿vale? Y desde el hilo principal hacemos un hilo para A y otro hilo para B. ¿Qué hace el hilo principal? Hacer un join. Y tiene que hacer un join por uno de ellos. Si hace un join por A, es equivalente a que ese hilo ejecute A. Entonces, estamos minimizando el número de hilos siempre y cuando estemos maximizando la concurrencia. Por eso solo hacemos hilo B y hilo D. Pero que otra solución sería hacer más hilos y que el hilo principal fuera haciendo join por todos cuando fuera necesario. Bien, pero de esta manera estamos minimizando el número de hilos y a la vez que maximizamos la concurrencia. Inicialmente, la D no la podemos hacer porque todavía no tenemos el valor A. La C tampoco, porque no tenemos el valor A. La E tampoco, porque no tenemos ni el B ni el C. Luego, inicialmente solo podemos hacer A y B. Lo hacemos con 2 hilos, pero el hilo principal se tiene que esperar a que acabe, por ejemplo, A. Pues para eso que el hilo principal ejecute A. Bien, entonces por eso solo hacemos esos hilos. Vamos a verlo.
Entonces, inicialmente creamos solo el hilo A, perdón, el hilo B, perdón. Entonces, el create le pasamos la dirección del thread, que será hilo B, que ¿qué va a ejecutar? Ah, bueno, perdonad, estas son las tareas. Ah, bueno, vale, no os preocupéis. Atributos. Los atributos sería... Los atributos sería la dirección de la variable atriz. ¿Vale? Después, la función. ¿Aquí qué ponemos? ¿Ponemos tarea B directamente? ¿Ponemos esto? Pregunto. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo son las funciones que le pasamos a un hilo? ¿Qué cabecera tienen? Void asterisco, void asterisco. Luego no puedo pasarle directamente la tarea B, sino que me tengo que declarar una función, la pongo por aquí mismo, debajo de las tareas, ¿vale? Me declaro una función que tenga la cabecera correspondiente, ¿vale? La voy a llamar, por ejemplo, función B y que recibe void asterisco P. Ah, bueno, si os parece, claro, el problema, bueno. El problema, si os parece, a ver, claro, ¿qué ocurre? Que yo tendría que hacer lo que hemos visto antes de pasar los parámetros, de volver, y eso es complejo. Entonces, si os parece, lo que podemos hacer es que... ¿cómo lo podemos hacer? Podemos tener unas variables de tipo... claro, es que tendríamos que pasar el valor entero, todo eso. Y yo no quiero pasarle parámetros no quiero pasarle parámetros por no complicar el problema. Por no complicar el problema no quiero pasar parámetros de tipo entero o recibir parámetros de tipo, valores de tipo entero. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues si me declaro, fijaos, si me declaro las variables globales A, B, C, D, E, ¿vale? Lo que puedo hacer, básicamente, es eso. Son variables globales que van a ser vistas, esas variables van a ser vistas tanto por los threads como por el hilo principal, que es otro thread. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué hace el hilo en la función B? La función B lo único que tiene que hacer, fijaos, va a recibir un 0 y va a recoger el valor en B. Luego, el thread, en vez de usar el parámetro ni nada parecido, lo que va a hacer simplemente es B igual, este hilo que va a ejecutar esta función, B esta variable global. Igual que la B, también el hilo principal. Luego, B igual al resultado de ejecutar la tarea B, ¿sobre qué parámetro? Sobre 0. Y ya está. Cuando termina, hace un p3exit null y ya está. Fijaos, no estoy utilizando ni el parámetro de entrada porque no le voy a pasar ningún parámetro, ni voy a devolver ningún parámetro. Devuelvo un null. ¿Bien? Por tanto, sería tan fácil como hacer eso. ¿Bien? Son variables globales. Lo que pasa es que los hilos, el hilo B, solo va a acceder al B, a la variable B. El hilo principal va a acceder a la variable A y la que sea, todo lo que ejecute el hilo principal. La variable, el thread D, solo va a acceder a la variable C y así sucesivamente. Bueno, el hilo principal va a acceder a todas. ¿Por qué? Porque va a hacer un printf al final. Pero va a hacer un printf cuando todos los hilos que tengamos concurrentemente con el hilo principal hayan terminado. ¿De acuerdo? Entonces,
A la pregunta que al principio hacía vuestro compañero de cómo se pueden comunicar los hilos, el ejemplo que os he puesto antes es que le pasaba un valor de tipo entero. El ejemplo que os estoy poniendo ahora es que a través de las variables globales al proceso, esos threads se pueden comunicar también. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos, creamos los atributos, creamos el hilo B y ponemos en marcha a ese hilo. Ese hilo que, ¿qué hará? Ese hilo que no le pasamos nada, simplemente hará esto de aquí, B igual a tarea B 0, y lo hará de forma concurrente con el hilo principal. ¿El hilo principal qué hará? El hilo principal ejecutará la tarea A, porque no tiene nada que hacer. Luego, pues de momento ejecuta la tarea A. Y para ejecutar la tarea A, simplemente coge y dice A es igual al resultado, ¿vale? A es igual al resultado de tarea A 0. El hilo principal, tarea A 0. Fijaos, estamos teniendo dos hilos, el hilo principal y el hilo B, ejecutando en concurrente la tarea B sobre 0 y el A, la tarea A sobre 0. Bien, ya está. Cuando acaba la tarea A, ¿qué ocurre? Cuando acaba la tarea B está un poco a su bola, ¿no? Haciendo su tarea y ya está. La tarea, una vez que termina la tarea B, perdón, una vez que termina la tarea A, y eso termina porque el hilo principal ha terminado esta sentencia de aquí, ¿qué ocurre en ese momento? Pues en ese momento podemos pasar a ejecutar tanto D como C. ¿Me seguís? Lo que vamos a hacer es que C lo va a ejecutar el hilo principal y D, como hemos dicho antes, lo va a ejecutar otro hilo. Bueno, pues hacemos eso, construimos el hilo correspondiente a D. pthread create, el hilo D, con los atributos, también va a ser de tipo joinable. ¿Con qué función? En este caso nos tendremos que construir una función que se llame D. Perdón, que se llame, sí, D. Vamos a copiar esta función, simplemente la cambiamos, la copiamos y la cambiamos. Se va a llamar función D y en este caso, la función D, el D que hacía, cogía lo que tenía A, lo pasaba como parámetro a tarea D y lo recogía en D. Pues eso es lo que hacemos, es D igual al resultado de ejecutar tarea D con A. ¿Vale? Bien. Y hace un p3 exit. Luego, aquí, antes de ponernos a ejecutar la tarea C, construimos el thread que va a ejecutar la función D y a continuación el hilo principal se pone a ejecutar la tarea C. ¿Vale? Entonces, el hilo principal hará esto exactamente. C igual a tarea C de A. C igual a tarea C de A. ¿Bien? ¿Me seguís? Una vez que ha terminado C, ¿qué ocurre? Pues que una vez que ha terminado C, el hilo principal, o sea, alguien tiene que hacer un join por B, porque B lo dejamos ahí, pero no sabemos si ha terminado o no. Luego, el hilo principal puede hacer un join por B y cuando termine ese B puede ejecutar la tarea E. Luego, ahí hacemos un pthread join por E, por B, perdón, y lo B. No recogemos nada. Y una vez que ya sabemos que esta llamada ha finalizado porque el hilo B ha terminado, sabemos que en B estará el resultado correcto. Luego ya sí que podemos ejecutar la tarea, bueno, no, sí, la tarea B la podremos ejecutar. ¿Por qué? Porque el hilo B habrá terminado, la tarea C habrá terminado y ya sí que podremos ejecutar. Luego E será igual a tarea E ¿de qué? De B más C. Pues B más C.
Y una vez que ha terminado esto, tendremos que pasar a ejecutar esto, el printf. Y por eso hay que esperar por el hilo D. Porque el hilo D lo dejamos por aquí, pero si queremos imprimir el valor correspondiente a D, el hilo D tenemos que asegurarnos de que ha terminado. Luego hacemos un pthread join, por eso el hilo D también es joinable. De hilo D, perdón, hilo D null. Y aquí ya todas las tareas nos aseguraremos que han terminado. Habrá terminado B porque hicimos un join aquí por él. Habrá terminado A porque fue el propio hilo el que la ejecutó, el hilo principal. Habrá terminado C porque fue el propio hilo, el hilo principal el que lo hizo. Habrá terminado E porque fue el hilo principal el que lo hizo. Y habrá terminado D porque hemos hecho un join por él. Y ya podremos imprimir por la salida estándar printf. Y para el printf tenemos que incluir el estandarío. ¿Vale? Y aquí lo único que tendremos que hacer será hacer un printf. Bueno, básicamente lo que dice aquí, con porcentaje i o con porcentaje d, como queráis. Porcentaje de, o sea, si queréis lo ponemos así. A, B, C, D, E. Y con los valores A, B, C, D, E. Return 0. Y ya está. ¿Lo veis? Luego, con este código, lo compilo. Bueno, esto lo voy a poner, si queréis, para que quede igual este porcentaje de con un espacio en medio, ¿vale? Compilo, menos lpthread, menos o ejercicio 1.27, compila correctamente, ¿vale? Y, a ver, o sea, aquí lo compilo, compila correctamente y lo ejecuto y parece que va bien. A ver, vamos a comprobarlo. La tarea A, si os acordáis, la tarea A, ver, vamos a verlo por aquí. Habíamos dicho que la tarea es devolver X. Como la tarea A se ejecuta sobre 0, es 0. La tarea B era X más 1, la C X por 2, X más 2, X menos 2. Vale. Fijaos, efectivamente, A es 0, B se ejecuta también sobre 0, pero como era más 1, pues sale 1. C era el resultado de tarea C de A, que es 0. 0 por 2, 0. Luego, D era el resultado de ejecutar sobre A, que era X más 2, como A es 0, 0 más 2, 2, y E era menos 2, y era el resultado de aplicar B más C, B más C, B y C son 1 más 0, 1, menos 2, menos 1. Luego está funcionando correctamente. Estamos maximizando la concurrencia. En este ejemplo, estamos también, o sea, utilizando el menor número de hilos posibles, pero siempre que se maximice la concurrencia. No sé si me habéis seguido. En el examen, realmente, fijaos, solo tendríais que haber implementado estos, que es lo que os digo, esta parte de aquí, y la parte correspondiente a la creación de los threads, ejecutando las tareas y los joins cuando fuera necesario. Bueno, es verdad, no estamos haciendo una cosa que siempre deberíamos hacer por limpieza del código, que es una vez que hemos terminado, destruir el atributo. Pero bueno, no lo estamos haciendo, pero se me está olvidando siempre. Pero bueno, deberíais hacer un pctr destroy justo antes del printf, pero vamos, que tampoco es algo excesivamente importante. Otra solución, fijaos, que aquí viene el ejemplo, pues que se crea un hilo que hace B
el hilo principal hace la tarea A y luego otro hilo que hace C y E, hace las dos cosas. Espera por B, ejecuta la C, o sea que en lugar de que sea el hilo principal el que hace los joins por los hilos correspondientes, hay otro hilo que hace un join. O sea, es que los propios hilos no necesariamente tiene que ser el hilo principal el que haga el join, pueden ser otros hilos los que hagan el join. Mirad si queréis la solución y pintad lo que estamos haciendo con esta otra solución. Hay distintas alternativas, ¿de acuerdo? Y también podríamos hacer hilos por todas las tareas. Lo que pasa es que estáis maximizando el número de hilos sin necesariamente tener que incrementar la concurrencia. Entonces, bueno, pues esta solución es un poquito mejor. Bien, no sé si tenéis alguna duda. ¿Qué vamos a hacer el próximo día? A ver, espera. Me cuesta lo de empezar con B y D. ¿Qué es eso de que te cuesta lo de empezar con B y D? ¿Esto de aquí? A ver, es que D, o sea, B lo puedes iniciar al principio sin problema, porque no depende de nadie. O sea, el B, si ves el B, recibe un 0. Sin embargo, D sí depende de A. Luego no puedes lanzarlo hasta que tienes A. Luego, por eso la tarea D, o sea, el hilo D, este de aquí, no lo puedes iniciar al principio, o sea, perdón, aquí. No lo puedes hasta que tienes A. Sí, o sea, yo pondría A y B. Ah, bueno, vale, ok. Sí, es lo que te digo, que podría hacerse otro ejemplo donde ponéis más hilos, pero es que cuando pones A y B, el principal va a tener que hacer un join por A. Luego, ¿qué más da hacer o sea, construir dos hilos y esperar por uno de ellos que el propio hilo principal haga la tarea A? Eso es lo que os digo. Pero que si lo hubierais hecho así, como el enunciado nos dice que tengáis que minimizar el número de hilos, también estaría bien. Pero esta solución es un poquito más eficiente porque no crea tantos hilos innecesarios. ¿Me seguís? ¿Sí? Bueno, pues con esto terminamos hoy. Lo que os iba a decir. Vamos a ver qué problemas vemos. Si queréis, os recomiendo que hagáis el problema. A ver, que os hagáis el problema 22, que es parecido, ¿vale? Aunque no lo hagamos en clase, es parecido. Es más que nada porque veáis ejemplos parecidos de lo que hemos visto hoy. Intentad hacer el ejercicio 22 y luego yo intentaré ver a ver qué examen hemos hecho últimamente e intentaré resolverlo en clase, ¿vale? Para que tengáis un examen un poquito más reciente que podamos resolver en clase. Entonces, esa es un poco lo que vamos a hacer en la hora que nos queda. Si tenéis alguna y también resolver las posibles dudas que os podáis traer del tema de procesos. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no tenéis ninguna otra duda, paramos la grabación y terminamos lo que es la sesión de hoy. ¿Alguna duda adicional? ¿No? Bueno, pues lo dicho, nos vemos el próximo día. Tenemos clase contigo el próximo día y después empezamos el otro tema. Sí, efectivamente. Además, solo voy a robar una hora, digamos, de sistema de ficheros. Es decir, la primera hora la dedicaremos a esos problemas y la siguiente empieza el tema de ficheros, sí. Muy bien, pues nada, si no tenéis nada adicional, pues nos vemos pronto. Buen día.